Ahora pasamos a la segunda capacidad básica de la escritura, que es la capacidad de ilustrar. Vamos a entender qué quiere decir ilustrar, que no solamente es poner dibujos. Cuando nos referimos a ilustrar un texto, en el que podemos colocar fotografías, láminas, dibujos, en una publicación o en un impreso, lo hacemos con la intención de hacerlo más atractivo a la vista o de explicar y ampliar su contenido. Pero también tiene el objetivo de aclarar un punto, una materia, y lo podemos hacer con palabras, con párrafos, con frases, con citas textuales, con refranes, con imágenes o de otros modos. El ilustrar un texto también tiene el objetivo de proporcionarle a una persona una gran cantidad de conocimientos que le posibilitan aumentar su nivel cultural. Hay algunas palabras que son sinónimas de ilustrar, otras que se acercan un poco a lo que este concepto quiere decir. Tenemos aclarar, alumbrar en el caso como de dar luz sobre un concepto, sobre una idea, esclarecer, instruir, sacar de la duda, comentar, explicar, glosar, interpretar, parafrasear. Son como todas estas acciones que permiten que uno pueda ilustrar un contenido. Vamos a revisar 4 formas especiales de ilustrar. Lo podemos hacer con ejemplos, con reformulaciones, con analogías y con citaciones. El ilustrar con ejemplos me permite dar datos concretos, dar cifras, números, cantidades, muestras, resultados, que permiten confirmar lo que estoy diciendo. Además, ayudan al lector a aterrizar en el tema del que está leyendo. Lo sitúan, lo ilustran y le dan demostraciones de esas ideas que están planteadas en un texto. Cuando ilustro con ejemplos, hago uso de unos conectores o marcadores de frase entre los que están, por ejemplo, entre otros, como, así, verbi gratia. Miramos el siguiente ejemplo donde aplicamos uno de ellos. Son muchos los países afectados por la COVID-19, por ejemplo, China, España, Estados Unidos, Francia, Ecuador y Colombia, entre muchos otros. Ahí tenemos el conector, por ejemplo, que es el que me permite identificar que esto es ilustración con ejemplo. Existen ilustraciones por reformulación. Estas consisten en volver a decir lo que uno ya ha dicho, ha pronunciado, ha expresado, pero decirlo de otra manera para hacerlo más claro, más comprensible para quien lee el mensaje que uno está enviando. Estas se emplean para aclarar, hacer visible y más precisa una información. Nos vamos a encontrar con 3 maneras de ilustrar por reformulación. A ver, acordemos esto, la palabra reformulación está compuesta por el prefijo re, que es volver a, y formulación, que viene de formular. Entonces, es volver a formular, que quiere decir volver a decir algo que uno ya ha dicho. Pueden ser la reformulación explicativa o una reformulación para rectificar, se llama rectificadora, o para recapitular, en el caso de cuando voy a sintetizar, a concluir un tema.
Cuando se trata de la reformulación explicativa, esa que consiste en que uno ha dicho algo, pero lo tiene que volver a repetir con otras palabras, estos dos elementos o estos dos segmentos los puedo unir con unos marcadores de frase, como en otras palabras, es decir, con otras palabras, en otros términos, con otros términos, dicho de otra manera, de otro modo. El siguiente ejemplo nos permite demostrar lo que es ilustrar con ejemplo. Ahí hay un refrán que dice que a caballo regalado no se le mira colmillo. Y está la explicación de lo que quiere decir eso. Es que cuando a uno le obsequian algo, no debe criticarlo. Y estos dos segmentos están unidos con el conector, es decir. Igualmente en la frase solo sé que nada sé, está la explicación. Uno tiene mucho que aprender, realmente sabe muy poco. Dos partes, dos ideas unidas con la expresión en otras palabras, que es el conector propio para hacerlo. Ahora bien, existe también la llamada ilustración rectificadora, que uno la usa para corregir una formulación o una expresión que ha dicho y que uno cree que no está completamente correcta. En esta se usan marcadores como mejor dicho, más bien, mejor aún. Es importante recordar que uno usa el mejor dicho cuando ya ha expresado una idea y la quiere corregir. Vamos a mirar algunos ejemplos de reformulación rectificativa o rectificadora, que es de la manera como si sustituimos una idea por otra que ya se ha dicho. Vamos a dar un ejemplo utilizando el conector mejor dicho. Si le digo a alguien, vente a las 12, mejor dicho, a las 12 menos cuarto, no vaya a hacer que encuentres tráfico. O vamos a utilizarla con el conector más bien. Digo, no es un mal modelo, más bien es uno bastante bueno. Está también la ilustración recapituladora, para presentar nueva información, pero presentarla como conclusión. Es como que quiero cerrar una parte del tema y sintetizarlo en un párrafo que bien puede empezar por las palabras en conclusión. En conclusión, se puede decir que el trabajo presentado sobre psicología clínica o sobre las crónicas por los distintos exponentes ha sido de muy alta calidad. Pero también podemos utilizar los conectores en suma, en resumen, en síntesis. Detallemos algunos ejemplos de reformulación recapituladora con los conectores en suma, en conclusión, en definitiva, al fin y al cabo, total, en resumidas cuentas. Podríamos decir, en suma, es la mejor opción que hemos tenido hasta ahora. En conclusión, me parece excelente todo el trabajo. En definitiva, estamos muy orgullosos de los resultados obtenidos hasta ahora. Al fin y al cabo, estamos ante un problema con solución posible. Total, podemos estar contentos con los resultados. En resumidas cuentas, es un hecho que no tiene marcha atrás. A la hora de ilustrar, contamos con una gran cantidad de conectores, es decir, lo que es lo mismo, en otras palabras, vale decir, o sea, más bien, en síntesis, después de todo, al fin de cuentas, al fin y al cabo, de hecho, en efecto, de todas formas, de cualquier forma, al menos, en realidad, en el fondo.
En todo caso, de otra forma, lo dicho anteriormente, en otras palabras, mejor dicho, quiero decir, resumiendo, en resumen, en definitiva, por ejemplo, así, pongamos por caso, tal como, a saber concretamente. Como pueden ver ustedes, hay una gran cantidad de términos que puedo utilizar para variar mi texto y no estar repitiendo siempre el mismo conector. Ahora veamos qué es ilustrar con analogías. Las analogías, como las reformulaciones y los ejemplos, son recursos para explicar y estos permiten establecer una relación entre dos objetos o dos eventos o dos sucesos, los cuales podemos comparar para buscar en qué se parecen, qué similitudes hay entre ellos. Una analogía es una relación de semejanza que se establece entre dos cosas distintas, pero que presentan características comunes. Entre los elementos o las ideas que se comparan hay similitudes. Ejemplo, la capacidad que tienen los murciélagos de percibir sonidos la podemos comparar con las posibilidades que tiene un sonar o un radar de percibir sonidos. La cámara fotográfica la podemos comparar con el ojo por la capacidad de captar imágenes. Y el cerebro lo podemos comparar con una CPU por la cantidad de información que puede grabar. Si detallamos estas imágenes, vemos un ojo y una roca, un ojo de color verde y una roca, una esmeralda. Lo que hay entre ellas de similitud es eso, el color verde. Por eso nos es posible decir tus ojos son esmeraldas o tus ojos parecen esmeraldas. Estoy comparando. ¿Y qué hay entre una guerra y unos golpes dados por alguien de manera violenta? Pues hay lo que pueden causar estos sucesos, el dolor, el miedo, la ira, el odio. Entonces ahí estamos encontrando esas similitudes o características entre dos cosas, que es lo que convertimos al ilustrar en una analogía. En literatura empleamos analogías y estas se convierten en metáforas o en símiles o comparaciones. Para Lakoff y Johnson dicen que las analogías son metáforas de la vida diaria. Me permiten decir cosas como tus ojos son como dos rayos de sol o tus cabellos parecen azabaches o tu piel es tan tersa como una fruta fresca. Pensemos en esta analogía que es bastante significativa. Abro comillas, al escuchar reiteradas noticias de violencia, tanto familiar como en otros ámbitos, es inevitable reflexionar sobre los niños que padecen esto, grabando en sus mentes esos momentos que pueden afectar en el desarrollo de sus vidas. Eso me hace pensar en el cuento El cautivo de Jorge Luis Borges, el cual cuenta la historia de un niño robado por los indios que luego de unos años fue encontrado por sus padres. Ya siendo un hombre, trabajado por el desierto, que vivía una vida bárbara y que no reconocía su lengua natal, se dejó llevar hasta las casas de su infancia. Ahí está haciendo una analogía entre lo que sufren los niños, la violencia que reciben, lo que los marca, con ese niño del cuento de Jorge Luis Borges, El cautivo, que es raptado, que vive sin sus padres, que tiene una infancia muy dura y que lo marca para toda la vida.